aquí con ustedes. Vamos hoy a tener un tema muy bueno, muy interesante. Se llama Orgullo de los padres son los hijos. Quédate con nosotros. Te voy a dar unas ideas y unos consejitos de cómo ser mejor padre y cómo ayudar a tus hijos. Hoy el mensaje lo vamos a tener en Primera de Samuel 2 del 12 en adelante. Aquí Dios nos da una enseñanza muy buena para ti y para mí. Quédate con nosotros, vamos a orar para iniciar. Oremos para iniciar el programa de hoy. Bendito Señor, esta mañana estamos aquí reunidos. Gracias porque nos hablas cada día. Esta mañana queremos que nos unjas con tu Espíritu Santo, que nos acompañes en las labores de este día, que estés con nosotros en cada actividad que hagamos y principalmente en esta donde vamos a meditar en tu palabra. Guíanos, Señor, cuida nuestros pasos, cuida nuestras acciones, cuida a nuestros hijos, nuestra familia. Te agradecemos por todas las cosas buenas que has hecho en nuestra vida y porque estás sanando a nuestros enfermos, cuidando la salud de los demás y cuidando a nuestros seres queridos. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Esta mañana, como les digo, vamos a tener el tema Los hijos, orgullo de los padres. Y aquí en Primera de Samuel 2:12 nos habla de un papá que tenía dos hijos. Y este papá pues estaba bien ocupado. Estaba ocupado en el trabajo de Dios. ¿Ustedes qué creen? ¿Que el trabajo de Dios es más importante que la familia? Bueno, hoy vamos a estudiar un poquito de eso y vamos a estudiar qué es lo que falló en la vida de Elí para que sus hijos no fueran como Dios quería y como él quería. Aquí en Primera de Samuel 2:12 dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Quién era Elí? Pues Elí era el sacerdote y el juez de Israel. Imagínate, amigo, amiga, los hijos del sacerdote y juez del pueblo de Dios dice que eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y tú puedes decir, ¿cómo? ¿No tenían conocimiento de Jehová si su papá era el líder de la iglesia? Era un hombre que tenía el conocimiento de Dios. ¿Y cómo es que sus hijos no tenían el conocimiento que él les podía transmitir? Eso está increíble, amigos, amigas. A veces pensamos que como los hijos viven en una casa donde los padres van a la iglesia, cuidan de estar en la palabra del Señor. A veces uno piensa que por automático los hijos se van a criar y se van a educar como tú quieres. Pero, ¿sabes? No siempre es así. Y el caso de Elí, pues así fue. En este caso, los hijos de Elí dice que eran impíos y no tenían el conocimiento de Jehová. ¿Y qué hacían ellos? Bueno, también ellos ya los habían nombrado sacerdotes del pueblo de Dios. Dice Primera de Samuel 2:13, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y le decía al que sacrificaba, da carne de asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Ahorita les explico, voy a seguir leyendo.
Y si el hombre le respondía, queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Ahí está. El sacrificio tenía una forma de hacerlo. Había un requisito cuando se hacía ese sacrificio y de eso se alimentaban los sacerdotes. Pero él venía y dice que no hacía como tenía que ser, sino que antes de quemar la grosura, o sea, cuando se hacía el sacrificio, se quemaba el holocausto, pues el becerrito, el corderito, lo que llevaban. Y cuando se quemaba la grosura, o sea, la grasa, ya podía agarrar el sacerdote su ración. Pero, ¿qué crees? Ellos no esperaban. Ellos llegaban, tomaban lo que querían, no tenían respeto por el sacrificio que se hacía para el Señor. Y eso era algo muy irrespetuoso a los ojos de las personas que estaban sacrificando y a los ojos de Dios. Entonces, ellos no tenían respeto. Y si el hombre le respondía que se quemara la grosura primero, ellos decían que no, que ya querían lo que ellos querían. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. O sea, menospreciaban las ofrendas de Jehová. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba con el sacerdote Elí? ¿Él se daba cuenta de cómo eran sus hijos? Lo más seguro es que sí, porque ahí estaban con él. Pero saben, lo que pasaba es que él amaba la paz y la comodidad. No se quería esforzar en corregir a sus hijos. Ahí los tenía, pero él creía que solamente por estar ahí en la iglesia iban a cambiar, iban a ser diferentes y no se tomaba el tiempo para corregirlos. Nosotros a veces como padres corregimos a los hijos y a veces los corregimos de muy mala manera y a veces para no complicarnos la vida, mejor no los corregimos, mejor los dejamos como son, como están, porque qué cansancio, qué flojera estar ahí corrigiendo a los hijos, ay, que crezcan y a ver cómo le hacen. Pero saben, el libro de la educación de la escritora Elena White habla acerca de eso y dice que nosotros tenemos que ser bien cuidadosos cuando educamos a los hijos y no ser negligentes como este padre. Cuando los niños han cometido un error, normalmente se sienten mal y nosotros tenemos la opción de corregirlos o de dejarlos como van. Cuando los dejas como van, lo más seguro es que van a continuar en esa misma actitud, en esa misma forma en que están siendo y pueden empeorar. Pero cuando los corriges, tienes que corregirles con la, ¿cómo se llama? Con la disciplina asertiva. O sea, tienes que corregirlos pensando lo que estás haciendo. Porque cuando los corriges mal, cuando los corriges con coraje, lo más seguro es que los niños van a agarrar odio, van a agarrar también ese mismo coraje que tú les estás mostrando. Ellos así van a ir creciendo. Es muy importante tener una disciplina asertiva, o sea, pensándola bien, no irte a los extremos de ser negligente, ni irte al otro extremo de ser tan fuerte y castigar con ira. De hecho, no debes nunca, 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 escucha bien, no debes nunca, nunca corregir a tu hijo con ira. La ira lo único que va a desencadenar es más ira. Manifestar con ira a tu hijo que se equivoca es muy malo. Manifestar la ira a los hijos es aumentar el mal.
Te equivocas mucho cuando castigas a tu hijo con coraje, cuando le dices algo que lo hiere. La disciplina es solamente para que tú hagas de él un mejor carácter. Escribí aquí un mensajito que les quiero leer. Dice, el propósito de toda educación y disciplina de la vida es volver al hombre a la armonía con Dios. ¿Escuchaste, amigo y amiga? Se los voy a repetir. El propósito de toda educación y disciplina de la vida es volver al hombre a la armonía con Dios. O sea, cuando tú corriges a tu hijo, a tu hija, es solamente para que vuelvan a tener armonía con Dios. Y cuando tú los corriges con ira, con coraje, no estás volviendo a tu hijo o a tu hija a la armonía con Dios, porque ellos van a tener una forma de sentir muy diferente a la que tendrían al acercarse a Dios. Dice también, debes elevar y ennoblecer de tal modo su naturaleza moral que pueda volver a reflejar la imagen de su Creador. Cuando un hijo o una hija se equivoca, está haciendo algo indebido. Entonces no está reflejando el carácter de Dios. ¿Y cuál es tu trabajo como padre y como madre? Volverlos a la armonía con el Señor y que puedan volver a reflejar el carácter de Dios. Qué bonito que todos los padres tuviéramos esa sabiduría de poder ayudar a los hijos a que su carácter otra vez refleje el carácter de Dios, la imagen de Dios. Así que, ¿qué vas a hacer? Bueno, primero te voy a decir que no cierres los ojos a las faltas de tus hijos, porque eso resulta muy, muy peligroso. Los hijos de Elí ya se habían educado en una forma indebida. Ese padre había cerrado los ojos a, a lo que sus hijos hacían y tenía flojera en corregirlos, porque corregir ciertamente es un trabajo difícil. Primero que nada, tienes que saber que Dios está mirando cómo estás tratando a tus hijos. ¿Tú crees que Él no se da cuenta? Dice el libro de educación. Dice que Dios y sus ángeles miran cómo estás tratando a ese niño. Tu padre y madre, ¿tú crees que Dios no se da cuenta cómo estás tratando a tu hijo y a tu hija? Dios lo sabe. Y Él te dice, no corrijas a tu hijo con ira, pero tampoco lo dejes por el camino donde va. Ay, pero ¿qué vas a hacer ahora? No lo puedo castigar y no lo puedo dejar como va. Entonces, ¿qué hago? Primero pide la instrucción de lo alto para que ablande el corazón de tu hijo y luego ya le hablas. Y cuando le hablas, le vas a hablar al corazón también. Así como Dios le habla al corazón a tu hijo, tú también le vas a hablar a su corazón. Normalmente si hizo algo se va a sentir mal, yo lo sé. Entonces si tú vas y empiezas a recriminarlo con gritos, con golpes, entonces él no va a hacer falta que se corrija. Las cosas después no las va a hacer por miedo, sino, perdón, las cosas después las va a hacer solo por miedo. Y acuérdate que tenemos que vivir sin miedo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a ayudar a tu hijo a corregirlo, pero sin miedo. Vas a llegar, vas a hablar con él, te vas a acercar, le vas a mirar a sus ojitos y le vas a decir, hijo, hija, ¿tú sabes que hiciste algo mal? ¿Tú sabes que desobedeciste? Y él va a decir, sí, mamá, sí, papá, yo lo sé. Y ya se está sintiendo mal el niño. Entonces después le vas a decir, Mari, Carmen, le vas a decir al niño, bueno, ¿y qué crees que mereces
por esa conducta que estás haciendo. Y más si tú tienes unas reglas ahí firmes, fijas, hasta pegaditas, 2, 3 reglas que tengas y que sabes que ellos las van a obedecer o que van a trabajar en esa obediencia. Entonces ahí tú vas a ver y vas a decirle, tú te equivocaste, ya lo sabes, ¿verdad? ¿Qué crees que merezcas? Y si está acostumbrado a que lo golpeen, va a decir, pues que me peguen. Pero si no está acostumbrado, va a decir, pues que me castigues con algo que yo me gusta mucho, según como esté acostumbrado el niño. De hecho, yo te voy a recomendar que nunca, nunca, nunca jamás golpes a un niño con ira. Yo no te voy a decir que lo golpes o no lo golpes, porque eso es una controversia que hay. Y yo no te voy a decir golpéalo o no golpéalo, pero si has maltratado a tu hijo físicamente con ira, le estás haciendo un daño terrible, terrible. Y por la fuerza bruta, arruinas a tu familia. Si tú de esas personas que con pura ira corriges a tus hijos, tengo que decir que estás llevando a la ruina a tu familia, a tus hijos. ¿Cómo los vas a corregir? Los vas a corregir con paciencia, con amor, así como Dios o como Jesús nos ha enseñado. Cuando vino Jesús, yo no me acuerdo que algún día golpeó a uno de sus hijos. O sea, nosotros somos sus hijos. ¿Tú viste que un día aquí cuando vino Jesús y nos vino a enseñar, golpeó a uno de sus hijos? Yo no lo he leído en toda la Biblia. Nunca he visto que él agarró una vara y castigó con 50 azotes o con 40 azotes a alguien que se portó mal. A él sí lo castigaron. No lo castigaron con amor. Pero él nunca castigó a alguien con ira, sino que siempre les tuvo paciencia, con amor y firmeza. Eso tienes que hacer. Sigue el ejemplo de Jesús cuando corriges a tus hijos. Con firmeza. ¿Cómo es con firmeza? Bueno, tienes la regla clara, hablas con el hijo, con la hija, con el que cometió la falta y le vas a decir eso, tú sabes que te equivocaste. Y por amor puedes perdonarlo y decirle, hijo mío, esto que hiciste no estuvo correcto. Y él va a decir, yo lo sé, mami, yo lo sé, perdóname. Y a veces lo van a hacer por miedo, a veces porque de verdad lo sienten, pero te va a decir, yo lo sé, mami, yo lo sé. Y le vas a decir, ¿tú crees que puedes mejorar para la siguiente vez? Y él te va a decir que sí. Posiblemente se va a volver a equivocar. Y otra vez vas a acercarte. Si le tienes que dar un castigo, si le tienes que quitar algún privilegio, pues lo vas a tener que hacer. Pero siempre con paciencia. Yo te lo digo como un consejo. Yo tuve 3 hijos y los 3 hijos diferentes. Los 3 muy activos, muy inquietos. Pero yo agradezco al Señor que cada que querían, que me desesperaba, yo le decía al Señor, Señor, mándame sabiduría. ¿Y qué creen que me equivoqué? Sí, me equivoqué muchas veces. Muchas veces tuve que pedir perdón. Todavía les pido perdón. Todavía si ellos me platican y me dicen, ay mami, me acuerdo que me sentí mal cuando me dijiste esto. Y yo sumisamente y humildemente les digo, perdón, hijo. Perdón, porque yo lo hice pensando que era lo mejor para ti. Yo quería que tú fueras un hombre de bien, una mujer de bien. Yo te pido perdón. Cuando alguien de tus hijos te diga, ay mamá, es que tú fuiste así y así, tú sé humilde y dile perdón, porque sabes que eso va a ayudar a sanar a tu familia, va a ayudar a sanar a tus hijos. Y eso es lo que tú quieres, porque como te leí aquí, tú quieres que ellos estén en armonía con el Señor y eleven y ennoblezcan su carácter
hasta que seas semejante al Señor. Entonces ten mucho cuidado cuando tú corriges a tus hijos, a tus hijas. Es una alegría tener hijos grandes, que cuando los miras veas el fruto de tu trabajo, de tu esfuerzo. Algunas personas no quieren llevar al niño a ningún lado para que se diviertan un poco. Y ya cuando son grandes ellos se van con los amigos a divertirse porque tú no tuviste tiempo para ellos. Yo recuerdo que los sábados de noche estaba tan cansada, tenía tantas actividades en la iglesia, con los muchachos, con los niños, con los adultos, siempre tenía trabajo. Pero después nos decían, vamos a ir a jugar al gimnasio. Ay, yo ya quería descansar y con los pies arrastrando, a veces bien cansada, con ganas de dormir. Yo me iba con ellos. Ellos jugaban, brincaban, se divertían, sacaban su energía. Y saben, estoy tan feliz de haberlo hecho. A veces uno no quiere hacer algún sacrificio por los hijos porque estás cansado, porque ya te quieres dormir, pero siempre tú trata de hacer algo para que tus hijos se diviertan y más si están en un ambiente saludable. Hazlo, no te vas a arrepentir. Cuando ves adelante y tus hijos todavía te quieren visitar, quieren estar contigo, quieren pasear contigo, vas a saber que hiciste un buen trabajo. Y ese trabajo es constante, con perseverancia, con constancia, irlos creando en amor, en paciencia, con firmeza. Cada que cometan algo que tú sabes que es indebido, no lo dejes pasar. Tienes que ir con ellos, decirles que está mal, decirles que hay que corregir esa situación y entonces eso va a ayudar. Por ejemplo, leí algo que decía, mamá, estoy en la cárcel y voy a morir. Se los voy a parafrasear porque en realidad no dice esas palabras. Estoy en la cárcel, voy a morir. Y esta carta que te envío es solamente para que te sirva a ti y a todos los niños que tú conozcas y a todos los padres. Sabes, estoy aquí y es solo porque cuando yo andaba en la calle y traía algo que no me pertenecía, tú nunca me dijiste regrésalo, o de dónde lo sacaste, o a ver, vamos a regresarlo. Lo que yo trajera a la casa, tú lo aceptabas, incluso hasta me ayudabas a esconderlo, incluso si los vecinos llegaban a buscar lo que tenían perdido, tú y yo les decíamos que no había nada aquí, me ayudabas a mentir. Ahora solo te pido que aconsejes a las otras madres y a los otros padres y les digas que no es lo correcto. Enséñales a que no es lo correcto. Y sí es cierto, los hijos cuando ya crecen a veces hacen lo que no les enseñaste, pero en lo que esté de tu parte, corrígelos, pero siempre los vas a corregir en amor y pensando qué va a ser lo mejor de él, porque la conducta es solamente aplicada sabiamente cuando tú los ayudas a que cambien, a que sean mejores. Pero si se van a cambiar por miedo y a tener coraje, a tener recelo, a que cuando crezcan no cambien, sino que hasta con más coraje hagan las cosas, entonces no lo estamos haciendo bien. Elí, en esta parte que les leí, no estaba corrigiendo a sus hijos sabiamente. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Estoy leyendo 1 Samuel 2:17. Porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y entonces ahí estaba Samuel. ¿Se acuerdan que su mamá lo llevó? Él estaba ahí sirviendo al Señor, sirviendo al templo. Y entonces él hacía lo correcto. Pero los hijos no. Y el papá, fíjense lo que le dijo. Porque Elí era muy viejo y oía que de todo lo que sus hijos decían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, no respetaban la casa de Dios. Allí había mujeres
que estaban en el templo, sirviendo también. Y dice que ellos dormían con ellas ahí en el tabernáculo de reunión. O sea, no respetaban la casa de Dios, tenían ya unas costumbres muy pervertidas. Y el papá, al oír eso, les dijo, ¿por qué hacen cosas semejantes? Porque oigo de todo el pueblo, porque yo oigo de todo el pueblo sus malos procederes. O sea, él empezó a escuchar lo que decían de sus hijos, pero nada más les dije, ¿por qué hacen esas cosas? Ellos ya eran sacerdotes ahí en el templo, y como sacerdotes tenían que hacer las cosas correctamente. Claro, cualquier persona tiene que hacer las cosas correctamente, pero más los sacerdotes eran ejemplo, eran representantes de Dios, eran parte de los hijos de Dios que estaban al servicio de los demás, pero ellos estaban haciendo cosas muy malas. Y él nomás les dijo, no, hijos míos, no es buena fama la que yo oigo, pues hacen pecar al pueblo de Jehová. O sea que él estaba diciendo, ¿por qué hacen eso? ¿No ven que si hacen eso, hacen pecar al pueblo porque empieza a hablar? En realidad los que estaban pecando eran ellos. Pero el padre indulgente, Elí, nada más estaba preocupado por lo que la gente decía. Dicen, si peca el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno peca contra Jehová, ¿quién rogará por él? Sí les dijo, ¿verdad? Dios no está contento. Pero ellos no oyeron la voz de su padre. Ahora, cuando ellos hicieron eso, Elí tenía que poner disciplina y los tenía que sacar del sacerdocio. Los tenía que hacer a un lado hasta que se corrigieran, hasta que viera si eran dignos de estar sirviendo al Señor. Pero Él los dejó haciendo lo mismo. Nada más les dijo, no hagan eso. O sea, fue muy livianito, la verdad, en corregir la disciplina. Porque tú de verdad debes corregir con amor, pero firme y siguiendo las reglas. Él sabía las normas del Señor, sabía las reglas y saben todavía así, él no puso disciplina. Por eso sus hijos se pervirtieron a tal grado que Dios ya no pudo soportar la maldad de sus hijos y un día murieron muy jóvenes. Ese día se acabó el sacerdocio de Elí. Ese día, y fue muy pronto después de eso, los hijos murieron, el padre murió. ¿Por qué? Porque ya la maldad de esos hijos era demasiada. Porque ¿saben qué? Los hijos no fueron orgullo de los padres. Así como dice Proverbios 17:6. Los hijos son orgullo de los padres. Orgullo de los padres son los hijos y alegría de los abuelos son los nietos. El otro día hablé de los abuelos, pero saben, los abuelos tienen tanta alegría por tener un nietecito. Y claro, si es desobediente, rebelde, todavía lo aman, pero se sienten tan felices cuando tienen un nieto bien portado, que sabe obedecer las normas, que cuando va a su casa lo único que muestra es amor y obediencia. Eso es muy hermoso tener. Así que padres, tomen en cuenta estos consejitos y ayuden a sus hijos a ser un orgullo para ustedes y para hacer la alegría de los abuelos y para hacer la armonía, para que tengan armonía con el Señor, para que reflejen el carácter de Dios. Si hablamos de disciplina podemos tardarnos muchísimo tiempo, pero solamente como estoy guiándome aquí en Primera de Samuel 2, del 12 en adelante, pues solamente me da tiempo de darles algunas ideas o algunos consejitos. La disciplina correcta se hace con la palabra blanda. En Proverbios 15:1 nos dice que la palabra blanda, ¿qué hace? ¿Tú te lo sabes?
Sí, la palabra blanda calma la ira. La palabra blanda calma la ira. Si tú vas a corregir a tu hijo, va a ser con palabras blandas y tú vas a decir, qué difícil, porque cuando veo lo que están haciendo, se me sube la ira, se me sube el furor. Bueno, pues eso te dice Dios. No castigues a tu hijo con ira. No lo corrijas cuando estás enojado. Te tienes que calmar, porque cuando estás enojado puedes golpear y a veces golpean tan mal que pueden lastimarlos, herirlos, marcarlos para siempre. Tienes que calmarte para no gritarles y no decirles cosas que les van a lastimar, que los van a herir y que van a hacer una cicatriz o una herida que va a durar para toda la vida o hasta que ellos puedan sacar ese dolor y pueda sanar su herida, pero todavía va a quedar una cicatriz. Tú no quieres a tus hijos con cicatrices, con heridas, que vayan por el mundo sintiéndose hasta con la, la, la conciencia caída, la autoestima tirada. Muchas veces dañamos la autoestima de nuestros hijos porque los corregimos indebidamente. Hoy en el nombre del Señor te pido que cuando corrijas a tus hijos lo hagas pensándolo bien. Si estás muy enojado o enojada, tienes que relajarte primero, porque ya que te relajaste vas a poder dar una mejor disciplina. Porque ciertamente a veces los hijos nos desesperan. No te voy a decir que nunca me desesperaron mis hijos. Eso no te lo puedo decir. Pero sí te puedo decir que siempre que esperé para dar la disciplina, no me sentí después arrepentida de haberlo hecho de ese modo. Si tú esperas, piensas, pides sabiduría y luego actúas, vas a lograr mucho más que cuando ya golpeaste, maltrataste, dijiste cosas y después tu conciencia te está ahí diciendo qué malo hiciste, qué malo eres. Y después hay, no solamente el niño está sufriendo, sino tú estás sufriendo. Las personas que vieron cómo lo castigaste, está sufriendo la madre. Si castigó el hijo, el padre al hijo, la madre sufre por la forma en que lo castigas o viceversa. Entonces, mis amigos y amigas, Dios los bendiga y los ayude a corregir a sus hijos sabiamente, con amor y con firmeza. Oremos. Señor Jesús, esta mañana nos das un ejemplo de cómo no ser. Elí no supo educar a sus hijos. Él no tomó el tiempo para sus hijos. Queremos que nos ayudes a tener tiempo para ellos, a que nos dé sabiduría para que sepamos cómo corregir a nuestros hijos. Lo que más queremos es el bien para ellos. Y a veces creemos que lo que estamos haciendo es lo mejor. Pero tú háblanos, Señor. Dinos si eso que estamos haciendo para corregir a los hijos o a los nietos, si está correcto. Y si no, enséñanos, Señor. Ayúdanos a hacerlo como tú quieres. Gracias, Dios, porque eres bueno. Bendícenos, te pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amigos y amigas, abracitos, muchos abrazos desde la distancia y recuerden, dejen entrar a Jesús en su corazón y Él hará maravillas en su vida. Buenos días y nos vemos el lunes, ¿ok? Gracias.